Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Manu y Adán. La pregunta: ¿crees que Adán fue el primer humano según las historias? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Entiendes y crees la historia de Adán? La historia que encontramos en el libro de Génesis. Estoy mirando, aquí tengo la Biblia en acción. Y cómo nos ilustra. Y si vamos a ver si me sale aquí rapidito. En el libro de Génesis, ¿ves? La primera pareja, Adán y Eva, interpretas esa historia literal como que él fue creado del polvo de la tierra a imagen y semejanza de Dios, donde de él salió Eva como su compañera y de ellos nace la humanidad. ¿Lo crees así como que esto fue literalmente o no? Y por eso este video, porque lo encuentro interesantísimo. Yo en mi caso, desde que nací, como he compartido en varios de los videos aquí en Universidad Cristo, yo nací en la tradición de fe judeo-romana cristiana, que sí, desde niño se me enseñó que Adán y Eva fueron los creadores prácticamente, o de ellos parte la humanidad. Y uno pues desde niño crece creyendo todas estas historias, literalmente, la historia de Adán y Eva. Y no sé si ese fue tu caso, pero en el mío, entonces, a través de los años, estudiando la historia, haciéndole preguntas a los textos, a la Biblia, a Dios, y procurando conocer la verdad de la historia y de estos conceptos que nos han influenciado desde niño, como te acabo de mencionar, mi experiencia y vida. Desde que nací, mi familia han sido participantes de la fe cristiana y por eso desde que nací estas enseñanzas me han influenciado diariamente. Y por eso estos videos que hago, para compartir esta trayectoria, mis experiencias y en este caso comparando Manu y qué Manu representa con las historias de Adán. Y va a ser un video breve, pero lo considero significativo y espero que te motive a indagar. Y cuando hago así es como buscar en el internet o a través del celular, buscar y conocer y crecer. Procuremos cada semana hacerles preguntas a la vida o a las personas correctas, a los maestros, a aquellas personas que nos enseñan para seguir creciendo en el entendimiento de aquello que consideramos que es significativo o de mucha importancia para nosotros. Entonces, Manu es un término según el Oriente y las enseñanzas orientales, y me refiero a India en este caso, y en su literatura, viene a ser el Dwapar Kata. Dwapar Kata es como decir un resumen que terminé la semana pasada de el poema más antiguo de la historia oriental que se llama el Mahabharata. Una enseñanza espiritual, una enseñanza entonces que cuando miramos según el Mahabharata, todos los personajes, lo que la historia está describiendo, Mahabharata, una guerra, pero es una enseñanza espiritual. Y todos los personajes y esta enseñanza, lo que está demostrando la realidad del ser humano. Y podemos ver cómo la sabiduría del mundo oriental
en estos rishis, que rishis vienen a ser en los escritores de estas historias, que desde su origen, su tradición eran historias orales, enseñanzas, por eso cuentos, parábolas, mitos, leyendas, mucho lenguaje alegórico, figurativo, simbólico, metafórico, para describir verdades de la vida presente o verdades de la vida natural del ser humano. Y en la historia del Mahabharata está describiendo esa guerra interna entre las buenas cualidades del ser humano contra sus malas cualidades. Y cuando miramos la influencia que este tipo de literatura y enseñanzas védicas, orientales, enseñanzas espirituales, han tenido a través de la historia desde el mundo oriental, lo que llamamos el viejo mundo, la influencia que estas enseñanzas han tenido sobre el budismo, sobre el taoísmo, sobre entonces del oriente hacia el occidente, sobre las enseñanzas de Persa como Zoroastro y el Ahura Mazda o el Avesta, que viene a ser la Biblia persa de Zoroastro. Vemos cómo la India y su literatura espiritual ha ido influenciando estas tradiciones, lenguas, pueblos, naciones, y cómo esa literatura influencia enseñanzas, verdades espirituales han influenciado al antiguo cercano oriente, como les mencionaba, a los persas, a los sumerios y babilónicos. Sumeria y Babilonia podemos ver las enseñanzas o sus escrituras épicas también, poemas como el Enuma Elish, poemas como el épico de Gilgamesh. También a los cananeos, también tenemos, como les había mencionado, Persa, Mesopotamia, Sumeria, Canaán, a los egipcios, a los babilónicos, los egipcios con el libro de los muertos. Un tipo de sabiduría espiritual que vemos cómo desde el oriente históricamente se ha compartido hasta llegarnos al occidente. Y por eso este tipo de enseñanzas, cuando leemos la Biblia, el Tanakh, la Torá, lo que llamamos Viejo Testamento, necesitamos mirarla como estamos leyendo exactamente literatura oriental. Nosotros occidentales, como desde que yo nací, te enseñaron a creer todas las historias literalmente. Como la historia de Adán, literalmente como la Biblia lo dice, así sucedió. Y así cada una de las historias, la historia de Caín y Abel, la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de Moisés y salir del éxodo de Egipto y cruzar por el Mar Rojo. Y así todas y cada una de las historias que le enseñan a uno. Esas fueron historias verdaderas para interpretarlas, creerlas literalmente. Y a través de los años, estudiando tanto en la literatura oriental, las enseñanzas y cómo esas enseñanzas influenciaron al mundo, hasta el mundo romano y al mundo, lo que llamaríamos greco-romano. Y más cómo influenció a los escribas y a toda esta literatura. Que por eso me gusta esta Biblia, porque tú puedes ver con las imágenes y puedes identificar mejor y relacionarnos mejor a la mucha simbología o imágenes que desde el oriente se utiliza para enseñar verdades de la vida espiritual,
verdades invisibles. ¿Qué mejor que tratar de ilustrar o personificar algo invisible? Un pensamiento. ¿Cómo uno puede dibujar un pensamiento? ¿Cómo tú lo dibujarías? ¿Cómo dibujarías un pensamiento malo? ¿Cómo dibujarías un pensamiento egoísta? ¿Cómo dibujarías una mentira? ¿Cómo dibujarías y qué pasaría cuando el pensamiento verdadero, qué hace con el pensamiento de mentira? ¿Cómo tú dibujarías esa escena? ¿Cómo sería, qué ropa tendría el personaje que para ti representa una verdad? ¿Cómo vestirías y dibujarías al personaje que representa la maldad? Al personaje que representa el egoísmo. Al personaje que representa la muerte. ¿Cómo los dibujarías? ¿Cómo dibujarías al personaje que representa la justicia? Al otro que representa la paz. Al personaje que representa la compasión. ¿Cómo dibujarías al personaje que representa la justicia? Y el que representa la rectitud. Te comparto esto porque así es como el poema más antiguo de la historia, el Mahabharata, se escribió. Y lo que está entonces describiendo a través de muchos personajes, a través de una guerra entre familias, está describiendo lo que sucede dentro del ser humano. Sus buenas cualidades, que provienen entonces de una buena mentalidad, contra sus malas cualidades, que provienen de esa mentalidad baja en uno. Mala, egoísta. Y esas historias influenciaron al mundo y muchas más. Pero me estoy enfocando entonces para que tengamos una idea de lo que entonces Manu representa. Porque Adán, si Adán no fue un ser real, si no es un personaje en una historia, ¿qué representa Adán entonces? Y por eso comparto. Manu, y aquí tengo unas notas y las comparto. Manu se está refiriendo no a todo ser humano, sino Manu o Manusha se está refiriendo, es como decir, aquí está todo ser humano y Manu va a describir, según las historias orientales, a un supremo ser humano, a un diferente ser sobrenatural. Entonces, vemos, Manu o Manusha se refiere, ¿ves? No se refiere al biológico ser humano natural, sino se refiere a la forma más alta de humanidad. Un individuo que su camino, su estilo de vida, según las enseñanzas orientales, es la ley eterna. Y la ley eterna, ellos lo llaman Sanatana Dharma, que nosotros llamaríamos eso la justicia o la rectitud. La rectitud tiene que ver con ese ser consciente en su presente que por unos morales, valores, principios, verdades, ejerce su vida. Y por eso la justicia, una persona justa, una persona noble. Y a eso ellos lo llaman el hombre, Manu. ¿Ves? Y aquí lo consideré interesante, pues porque vemos que en el Tanakh, en el Viejo Testamento, en el libro de Génesis, tenemos la historia de Adán. Y tenemos que
la caída del hombre. Y vemos que según la historia, ¿ves? Uno puede decir, Adán cuando fue creado en la interpretación occidental, en la mentalidad, ¿ves? Adán estaba en este estado y al pecar, ¿ves? Al fallar a la marca, entonces bajó de estado, ¿ves? La caída del hombre. Ahora dejó de estar, como decir, en relación con Dios por haber desobedecido. Ahora bajó a un estado de natural, de muerte, de separación. Y lo considero interesante porque cuando uno estudia y mira lo que Manusha significa o no Manusha, Manu, que está describiendo cualidades características de vida del hombre y tiene muchas historias para ese crecimiento espiritual, donde entonces uno puede identificar los personajes, las historias divinas, para ver cómo uno entonces procura crecer en las cualidades, características, virtudes que apoyan ese nivel de vida sobrenatural. ¿Ves? Como decía, se refiere a la forma más alta de la humanidad. Y lo considero interesante porque cuando vemos, según las historias, y me voy a ir y brincar al Nuevo Testamento, y vemos que vemos el mismo Pablo hablando de en el viejo hombre, en la naturaleza adámica, y vemos el nuevo hombre en Cristo. Vemos que está describiendo esta misma realidad espiritual. Dos niveles de la humanidad. Está el hombre natural, apegado a sus deseos, influenciados por su mundo exterior. Y está el hombre divino o sobrenatural, que ha sobrepasado esa naturaleza inferior y ahora el elevado su nivel de conciencia por valores, por reconocer su verdadera naturaleza, reconocer su mundo interior, reconocer su unión divina, para ser en la armonía de la vida uno con lo que siempre es, en este caso, Dios. Y esa verdad espiritual que podemos verla en Juan capítulo 17, versículo 3, que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero. Ese principio lo vemos desde el oriente, desde las historias. Y nuevamente, como digo en los videos cuando hablo de esto, no estoy hablando como para decir que el oriente o una tradición o las creencias hindúas o budistas o taoístas son mejores que la religión cristiana o hay que convertirse, porque esa es la mentalidad tradicional de las personas que han sido condicionados a que lo que yo tengo y creo, eso es lo que es. Y todos están mal y se tienen que convertir a esta verdad. No, estamos comprendiendo la historia, el origen de enseñanzas espirituales y podemos descubrir, reconocer, admitir esta verdad, la diferencia que hay entre las interpretaciones y creencias de fe occidentales a la verdad de la vida y enseñanzas espirituales que desde el oriente se han compartido. Enseñanzas espirituales son universales para todos, aplicables para todos, a las que se entiende, se comprende, se le da la revelación, la iluminación. Entienden las personas, yo lo que estoy leyendo son cuentos, son parábolas, no los voy a interpretar literal, no, esto me está enseñando realidades y verdades de la vida, ¿ves?
Así se debe leer esta literatura. Estas historias no son para leerse y creerse como eventos históricos literales. No, nos están enseñando principios de la vida interna. Y necesito conocer mejor que los personajes, que las historias significan y representan, para entonces crecer al mismo nivel en el entendimiento. Vemos que Manu o Manusha representa a esa persona que su estilo de vida demuestra el testamento que es. ¿Ves? Demuestra esa ley interna que lo motiva, y esa ley interna, la justicia, la rectitud, el bien, la hermandad, la unión universal. Y en esa cualidad es su ser.